Bueno, continuemos. Ahora nos toca ver lo que son funciones, pero antes de pasar a ese tema, me estaba olvidando algún detalle importante. Fíjense aquí arriba es donde nos muestra si hubiese errores en nuestro código. En este color amarillo, bueno, solamente son advertencias, ¿no? Que no son graves. Si hubiera de color rojo, ahí sí ya tendríamos que tener mucho cuidado de corregir nuestro código. Veamos qué nos dice. Por ejemplo, si yo doy clic, fíjense acá, ¿no? Me dice, la variable nunca ha sido modificada. En la línea 13, acá. Eso es lo que me dice acá. Entonces, como no va a ser modificada, entonces, ¿por qué en vez de colocarla como variable no lo pones como constante? Val me dice, ¿no? Eso me sugiere el programa. Y en la otra me dice, a ver, en la línea 18, aquí, ¿no? Me dice, a ver, el valor null nunca asignado a la variable nunca ha sido usada, también lo propio. O sea, como lo he definido aquí como valor nulo, pero nunca lo he utilizado. Eso me sugiere que lo quite, ¿no? O sea, si yo quisiera eliminar este error, podría comentarlo, por ejemplo, y ya va a desaparecer, ¿no? Y de esa manera nos permite hacer todo un depuramiento de nuestro código. Lo mismo acá, ¿no? Dice, nunca cambia, entonces ponlo val, no lo pongas variable. Eso me dice. ¿Qué tal si hacemos, a ver aquí un pequeño cambio? Lo hagamos mejor. Y le pongo 7, por decir algo. Fíjense, entonces ya empieza a darme otro tipo de error u otro tipo de recomendaciones, ¿sí? Tal vez hubiese sido mejor colocarlo aquí abajo, ¿no? Una vez que imprima. Y acá viene de nuevo el 22 y así nos va colaborando o la ayuda de cómo corregir nuestro código. Es solamente para que vayamos haciendo las buenas prácticas. Poco a poco ya vamos a ir eliminando esto. Entonces, como les decía, ahora veamos lo que son las funciones. Entonces vamos aquí a nuestro archivo, fundamentos Kotlin, botón derecho, nuevo, un nuevo archivo Kotlin. Cliqueamos en archivo y aquí le digamos o le pongamos como nombre funciones. Porque eso es lo que vamos a ver ahora, funciones. Como siempre, comenzamos con foo y le decimos que este va a ser nuestro principal, o sea, main. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y acá yo ya puedo crear mi función. Puedo crear mi función y luego llamarla dentro de my o hacer mención a mi función y luego crearla. No es necesario seguir el mismo orden porque Kotlin nos va a ayudar a perfeccionar o a mejorar nuestro código. Entonces yo lo voy a poner saludo. Esta va a ser una función que no va a recibir nada de argumentos. Ahí. Y fíjense, como no está creado este método función, entonces me marca como rojo. Entonces fíjense, me marca como rojo. Y aquí a la derecha, fíjense, me marca como error. O sea, cuando marca error de color rojo, ese ya tenemos mucho problema, ¿no? Tenemos que solucionarlo sí o sí. Entonces fíjense, si yo me pongo aquí en saludo de nuevo, me dice crear una nueva función. O sea, como no existe, créala. Le doy clic y me crea automáticamente la función o método saludo. Voy a borrar esto que está como comentario y simplemente esta función va a ser imprimir algo que le pasemos. Por ejemplo, imprimir hola mundo, el clásico de clásicos. Hola mundo. Ahora, si yo ejecuto esto, si doy clic acá en este botón ejecutar, hay que tener cuidado porque fíjense aquí arriba. Si yo doy clic en ejecutar, me va a ejecutar lo que está en principal, o sea, lo que está en este archivo principal que hicimos antes. Ahí probemos. Le doy clic en ejecutar y me tiene que mostrar lo que hicimos en la práctica anterior. Y lo teníamos aquí en principal.kt. Ahí lo tienen, ¿no? Simplemente me ejecutó lo que está en el archivo principal y no lo que me muestra en pantallas, que es funciones. Ahora hay dos formas de ejecutarlo. Uno, venir acá, al lado izquierdo, darle clic y elegir Run. El primero, ¿no? Control Shift F10 si quieren utilizar los atajos de teclado. O si prefieren, cambiar aquí el archivo, colocarle en el que tengamos y luego ejecutar. Entonces vamos acá, le doy clic, o si prefieren, presionan, como les decía, Control Shift F10 y debería ejecutarlos. Entonces ahí vemos que tenemos ejecutando el archivo funciones y fíjense aquí arriba como ya ha cambiado, ya no dice principal sino dice funciones.
Otra manera hubiese sido elegirlo acá, ¿no? Pues ya tengo los dos archivos. Entonces continuemos. Ahora, por defecto, mis funciones que yo tengo o creo en Kotlin las maneja de manera pública, es decir, que yo lo puedo utilizar en principal o en funciones. Para que sean privadas, yo tengo que colocar, o sea, para que simplemente funcionen en este archivo funciones, yo tendría que colocar la palabra reservada private. Entonces, de esta manera ya no voy a poder utilizar en otros archivos. A ver, probemos entonces esto del private. Por ejemplo, si yo voy a principal, recuerden que aquí tenemos nuestro método nuevo tema. Entonces yo, como sabemos que Kotlin lo tiene por defecto como público, yo lo puedo llamar aquí en mi archivo funciones. Entonces yo puedo decir acá después del saludo que imprima nuevo tema. Y como parámetro le podemos decir que escriba argumentos. Si yo ejecuto, fíjense, estoy ejecutando funciones.kt, aquí está hola mundo y aquí me está generando el nuevo tema, que es argumentos. Ahora hagamos al revés. Si yo quiero llamar a esta función saludo aquí en principal, acá por ejemplo, saludo, no me deja, ni siquiera lo reconoce, porque está de manera privada. Pero ¿qué ocurre si le quito esta palabra reservada? Privada, y ahora vengo aquí a principal e intento llamar a saludo. Fíjense cómo se me activa, porque como les decía, por defecto Kotlin lo toma como público. Si yo ejecuto ahora esto, bueno, aquí en realidad tendré que ejecutar principal, ejecuto y me tiene que salir ese archivo, ¿no? Que es hola mundo, este de acá. Entonces, cuando yo coloque acá de nuevo la palabra reservada private, solamente va a funcionar en la clase o en el archivo donde sea definido. Entonces, fíjense aquí en principal, seguramente me va a dar error. Entonces, esto lo borremos y lo dejemos como estaba antes. Ahora, también es importante recordar que estas funciones o métodos nos tienen que devolver algún tipo de dato. Entonces, nosotros podemos definir si nos devuelve o no nos devuelve ningún dato. Antes, cuando una función no devolvía ningún dato, le llamábamos procedimientos, ¿no? En otros lenguajes le llaman void. Acá en Kotlin nos deberían decir de manera, si queremos poner de manera explícita, colocar el comando unit. ¿Qué dice? ¿Qué hace este unit? Indica que esta función no va a devolver ningún valor. Pero como ya se han debido dar cuenta, es redundante, ¿no? O sea, no es necesario colocar esto porque por defecto Kotlin asume que no va a devolver ningún valor puesto que no tiene parámetros. Eso, bueno, solamente como ejemplo, ¿no? Si quieren lo pueden borrar o si quieren lo pueden dejar. Es más, fíjense, yo estoy aquí ahorita arriba de unit y me dice, ¿no? Redundante unit, ¿no? O sea, retornar un tipo redundante, o sea, de gana. Si no va a devolver nada, esto es redundante. Lo podemos dejar así o como con maneras didácticas, mejor lo pongamos que unit, los que vienen de otro lenguaje, vendría a ser igual o equivalente a lo que es void, ¿no? Es un procedimiento, así le llamamos antes. Aquí quedemos, hasta la próxima.